sube el volumen y apaga la luz. Balas de oro. Te voy a contar algo que viví cuando trabajaba como velador en un panteón de un pueblo chico, justo en las faldas del volcán Popocatépetl, allá por Puebla. Ese día enterraron a don Claudio, un viejo hacendado que todos en el pueblo conocían. Era de esos señores que siempre andaba con sombrero de ala ancha, botas bien lustradas, y que no se mezclaba mucho con la gente del pueblo, pero sí tenía poder. Lo curioso es que en su entierro lo llenaron de joyas: un revólver chapado en oro, un reloj carísimo, cadenas y esclavas de oro, hasta las balas de su pistola estaban bañadas en oro. Yo ayudé a enterrar el ataúd, y no pude evitar pensar en lo ridículo que era enterrarlo con tanta riqueza, pero ya sabes cómo son estas familias. Esa misma noche, cuando ya estaba solo en la caseta de vigilancia, llegaron dos tipos. Entraron sin hacer ruido y me pusieron contra la pared. No me dijeron nada, ni me pidieron nada. Solo se quedaron ahí, esperando. Yo no entendía qué pasaba, pero el miedo me congeló. Luego de unas horas, se fueron igual de silenciosos como llegaron. Me asomé por la ventana de la caseta y vi que en total eran 5, no solo los 2 que me habían tenido ahí. Al rato, me atreví a salir a hacer mi ronda, y cuando pasé por la tumba de don Claudio, algo me pareció raro. La gaveta estaba recién colada, pero mal hecha, como si la hubieran abierto y vuelto a cerrar a la carrera. Fue entonces cuando entendí. Esos tipos habían profanado la tumba de don Claudio y le robaron todas las joyas con las que lo habían enterrado. El miedo se me metió en los huesos. En un pueblo tan pequeño, todos se conocen, y aunque llevaban la cara tapada, yo sabía quiénes eran. No quise decir nada, porque temía que se vengaran de mí, o peor aún, que le hicieran algo a mi familia. Así que me callé. Pero lo peor vino después. A la semana exacta de la muerte de don Claudio, empezó lo raro. El primero en aparecer muerto fue uno de los ladrones. Lo encontraron en el camino de tierra que sale del pueblo, con el cuerpo desgarrado como si lo hubiera atacado una bestia. Lo más extraño fue que junto al cadáver encontraron un casquillo de bala, dorado, como los del revólver de don Claudio. Nadie podía explicarlo, pero cuando apareció el segundo ladrón muerto en circunstancias similares, el miedo empezó a apoderarse del pueblo. Cada uno de los 5 que había entrado a la tumba fue encontrado muerto, uno por uno, cada noche. Todos con esas heridas desgarradoras y junto a ellos un casquillo dorado, como si alguien o algo estuviera cazándolos. La noticia corrió rápido, y los familiares de don Claudio, desconcertados, vinieron al pueblo. No creían en fantasmas ni en maldiciones, así que pidieron permiso para exhumar el cuerpo y verificar si las joyas seguían ahí. Sospechaban que algún vivo había robado las joyas y andaba usando la pistola de don Claudio para cometer esos crímenes. Cuando por fin abrieron la tumba, lo que encontraron fue aterrador. Las joyas seguían ahí, pero no estaban como las habían puesto. Todo estaba revuelto, como si alguien hubiera sacado las cosas y luego las hubiera tirado de vuelta al ataúd. Pero lo más espeluznante fue el revólver. Estaba ahí, entre las manos del cadáver de don Claudio, pero al revisarlo se dieron cuenta de que faltaban 5 balas de las 8 que tenía. Justo el mismo número de ladrones que habían profanado su tumba. Nadie pudo explicarlo. Las autoridades cerraron el caso sin dar muchas respuestas, y los familiares de don Claudio se fueron del pueblo sin decir una palabra más. Pero desde entonces, el cementerio nunca volvió a ser el mismo. Yo renuncié al trabajo poco después. No pude seguir yendo a ese lugar sabiendo lo que había pasado, sabiendo que don Claudio, de alguna manera, había cobrado venganza desde la tumba. Duendes. De niño, me encantaba salir a jugar con mis amigos. Vivíamos en un pueblito tranquilo y siempre nos inventábamos algún juego
o íbamos a explorar por ahí. Una de nuestras locuras favoritas era ir al cementerio del pueblo. No sé por qué nos llamaba tanto la atención, pero había algo en ese lugar que nos atraía, como si siempre estuviéramos buscando el miedo a propósito. Una tarde, después de la escuela, decidimos ir al cementerio. No era la primera vez, pero esa vez fue diferente. Apenas llegamos, vimos a unos niños que estaban corriendo entre las tumbas. Al principio nos pareció raro, porque nunca habíamos visto a esos chamacos en el pueblo, pero uno de ellos nos invitó a jugar. Jugamos a las escondidas, nos dijo, y claro, nosotros aceptamos. Nos encantaba ese tipo de juegos. Los niños eran bien rápidos y no podíamos encontrarlos fácilmente, pero entre risas y carreras empezamos a notar algo raro. El aire se sentía pesado, como si de repente nos faltara el aliento, y el sol comenzó a ocultarse más rápido de lo normal. No le dimos mucha importancia al principio. Estábamos muy entretenidos corriendo detrás de esos niños. De repente, uno de ellos, el más pequeño, me miró fijo y sonrió de una manera que me estremeció. Tenía una risa rara, casi maliciosa, y en ese momento me di cuenta de que no éramos los únicos cansados. Mis amigos también empezaban a sentirse débiles, como si algo nos estuviera chupando la energía. Uno de ellos, Mario, se cayó de rodillas, sin fuerzas para seguir. No puedo más, estoy mareado, dijo con la cara pálida. Y entonces lo entendí. Esos niños no eran normales. Yo quise correr, pero mis piernas apenas respondían. Me sentía cada vez más débil, como si me estuvieran absorbiendo las fuerzas. Los niños seguían riendo, pero sus risas ya no eran de juego, eran risas de burla. Y en sus ojos vi algo que me hizo estremecer aún más. No eran niños, eran duendes. Siempre habíamos escuchado historias de duendes en el pueblo, de cómo te podían jugar malas pasadas, pero jamás creí que fueran ciertas, hasta esa tarde. No sé cómo lo hicimos, pero logramos arrastrarnos fuera del cementerio. Nos sentíamos como si nos hubieran dejado secos, sin energía, apenas podíamos caminar. Uno de mis amigos, Juan, nos dijo que fuéramos a su casa, que su abuela, doña Jacinta, sabía de estas cosas. Ella era la curandera del pueblo, y si alguien nos podía ayudar, era ella. Cuando llegamos, doña Jacinta nos miró, y no necesitó que le dijéramos nada. «Ay, mucha», dijo con tono grave, «con duendes han estado jugando». Nos sentó alrededor de la mesa de su cocina, llena de hierbas y velas, y comenzó a prepararnos para la limpia. Nos miraba con ojos de preocupación mientras empezaba a rezar en voz baja. Luego, nos pasó un huevo por todo el cuerpo, murmurando algo que no entendíamos. Decía que los duendes se alimentan de la energía de los niños y que, si no nos hacía la limpia, podríamos quedar enfermos por mucho tiempo. Esa noche, nuestros padres, junto con doña Jacinta, fueron al cementerio. Hicieron una limpia en todo el lugar, rezaron y hasta llevaron al padre del pueblo para bendecir las tumbas. Los duendes, según la curandera, no soportan las oraciones y las bendiciones. Después de ese ritual, nunca volvimos a ver a esos niños duendes en el cementerio, pero el miedo quedó ahí, pegado en nosotros. Doña Petrona, Siempre he vivido en un pueblito pequeño, donde todos se conocen y los rumores vuelan rápido. Mi casa queda cerca del cementerio, así que desde niño he escuchado historias raras sobre ese lugar. Una de las más aterradoras es la de Doña Petrona, una anciana que solía caminar cerca del cementerio, pero que ya había muerto hace años. Todo comenzó una noche de octubre. Recuerdo que había una niebla espesa que parecía tragarse el pueblo. Salí de casa para ir a la tienda, que quedaba a unos cuantos metros.
La calle estaba desierta y el aire estaba tan frío que se te ponían los pelos de punta. Como el cementerio está justo al lado, pasé por allí, y fue entonces cuando la vi. Doña Petrona había sido una mujer de carácter fuerte, con una presencia que imponía respeto, y se decía que siempre le gustaba pasear cerca del cementerio, a pesar de que vivía sola y estaba bastante deteriorada por la edad. La vi claramente entre la niebla, con su vestido largo y su andar arrastrado, pero había algo raro en ella. No hacía el sonido de pasos sobre el suelo, solo la silueta de su figura. Me detuve, paralizado, mientras la miraba avanzar lentamente hacia el cementerio. Mi primera reacción fue llamar a mi mamá para decirle que había visto a doña Petrona, pero cuando ella salió y miró, la figura ya había desaparecido. Mi mamá me dijo que estaba imaginando cosas, pero no estaba tan seguro. Esa noche, los vecinos empezaron a contar historias. Decían que había visto a doña Petrona en el cementerio, caminando entre las tumbas, siempre con ese andar lento y arrastrado. Un vecino, don Manuel, dijo que había visto la misma figura mientras regresaba de trabajar en el campo. Dijo que se le quedó mirando fijamente y que pudo sentir un frío que lo atravesaba, como si un viento helado le hablara al oído. El pobre hombre se fue directo a la policía, pero cuando fueron a investigar, no había rastro de la anciana. Una noche, a las 2 de la mañana, escuché golpes en la pared. No pude dormir y me quedé escuchando, y lo que oí me heló la sangre. Eran unos pasos arrastrados, igualitos a los de doña Petrona. Salí con una linterna y me asomé por la ventana. Allí, entre la niebla y las sombras de las lápidas, vi esa figura de nuevo. No se veía con claridad, pero podía distinguir el contorno del vestido y el andar lento. Al día siguiente, la gente estaba hablando más sobre lo que había pasado. Los rumores decían que doña Petrona había muerto en circunstancias misteriosas y que su espíritu no podía descansar. Decían que la anciana tenía cuentas pendientes con el mundo de los vivos y que su espíritu estaba buscando algo o a alguien. La historia tomó un giro más aterrador cuando comenzaron a reportar más apariciones. Un amigo mío, Andrés, que pasaba por el cementerio en la noche para cortar flores, dijo que vio a la figura de doña Petrona parada frente a una tumba, con una expresión de tristeza en el rostro. La imagen se quedó grabada en su mente para siempre. Dijo que cuando se acercó, vio cómo la figura se desvanecía en el aire, dejándole una sensación de vacío y desolación. Lo más inquietante fue que, justo después de esos avistamientos, comenzaron a suceder cosas raras en el pueblo. Se rompían ventanas, las luces parpadeaban sin razón aparente, y algunos reportaron susurros y gritos durante la noche. Nadie sabía qué estaba causando todo eso, pero muchos lo atribuían a la presencia de doña Petrona. El cementerio quedó en el centro de todas nuestras conversaciones, y el miedo empezó a calar en cada rincón del pueblo. Para mí, siempre quedó la imagen de aquella figura arrastrándose entre las sombras, una presencia que no podía entender del todo, pero que dejaba una marca imborrable en el alma. Hoy en día, el cementerio sigue siendo un lugar evitado por la mayoría. Y aunque no he vuelto a ver a doña Petrona, las historias persisten. Cada vez que paso cerca del cementerio, la niebla parece envolverse más densa, como si el espíritu de la anciana siguiera buscando algo o alguien entre las tumbas.